Buenas tardes. ¿Cómo están? ¿Bien? Pues hoy vamos a tocar un tema que ya hemos venido enseñando en los sábados pasados. Es uno de los temas más difíciles a tratar, el asunto del dinero, y más en estos tiempos en que han aparecido mucha gente que ha abusado de la fe de la gente. Sin embargo, la Biblia habla muchísimo más de lo que podemos imaginar al respecto. El tema que voy a tratar con ustedes hoy es el pensamiento de Jesús sobre el dinero. La primera parte de no sé cuántas vayan a surgir, porque es mucho lo que la Biblia enseña al respecto. Jesús mencionó. Así es que el pensamiento de Jesús sobre el dinero. La Biblia, hermanos, es un libro que habla de este tema. Hay muchos textos, hay decenas, es más, miles de textos, decenas múltiples de pasajes bíblicos donde trata el dinero, el manejo, las riquezas, etcétera. Este dato es muy revelador. ¿Por qué? Porque nos muestra la importancia que este tema tenía en la mente de Jesús. Para nosotros los cristianos, ¿cuántos son cristianos aquí? Para nosotros los cristianos, el pensamiento de Jesús sobre el dinero debe ser nuestro parámetro. ¿Cuántos dicen amén? O sea, ¿cómo pensaba Jesús para nosotros? Alinearnos a sus pensamientos y pensar como Jesús al respecto. El pensamiento de Jesús sobre el dinero debe ser pues nuestro pensamiento. El de Él debe ser el nuestro. La visión de Jesús sobre el dinero debe ser nuestra visión. El manejo del dinero que Dios pone en nuestras manos debe ser conforme al pensamiento de Jesús, conforme a lo que Él enseñó al respecto. Jesús usó un sinfín de ejemplos cotidianos, de la vida cotidiana, donde estaba involucrado el dinero. Lo mencionó muchas veces en sobre todo en los evangelios. Pero siempre que Jesús mencionó el dinero, tenía un sentido y significado netamente espiritual. ¿Por qué? Porque lo espiritual es muchísimo más valioso que el mismo dinero. ¿Dicen amén a eso? Entonces, la enseñanza de Jesús cuando mencionaba dinero siempre era con una connotación netamente espiritual. Entonces, vámonos rápido al pensamiento de Jesús sobre el dinero. Vamos a ver su importancia, su manejo, sus peligros y demás. Vamos a aprender muchas cosas que creo que nos van a servir para nuestra transición en el paso en esta tierra, porque vamos de paso. ¿Sí sabían eso? Muy bien. En primer lugar, Jesús sabía muy bien, estaba muy entendido, que la gente necesitaba trabajar para ganar dinero y vivir, comprar cosas, sustentar la familia, alimentarla, pagar un alquiler, qué sé yo. Y Él usó, entre tantas parábolas, una parábola que se conoce como la parábola de los trabajadores de la viña. Y yo quiero que cuando leamos esta parábola que está en Mateo capítulo 20, versículo 1, ustedes vayan poniendo atención cuando Jesús menciona el dinero, ¿ok? Y cómo su connotación era espiritual para nosotros pensar igual que Él. Vamos pues, Mateo 20, versículo 1. Dice Jesús: porque el reino de los cielos es semejante, es parecido. Y pone una parábola que es una ilustración natural de algo espiritual. Porque el reino de los cielos es semejante a un hombre, dice, padre de familia. El padre de familia es el encargado de suplir las necesidades para la familia. Tiene que trabajar el padre de familia. Pero aquí Jesús dijo que el reino de los cielos es como un padre de familia
que salió por la mañana a contratar obreros para su viña. Aquí vemos a un hombre que ofrecía trabajo a la gente por un salario justo, y dice que salió por la mañana para contratar obreros para su viña. Dice el versículo 2, y habiendo convenido con los obreros en un denario al día. Denario era una moneda que equivalía al salario de un día, que en aquellos tiempos alcanzaba más que ahora, el día de hoy, pero en aquellos tiempos un denario, una familia al día, una familia podía sustentar lo más básico: comida, vestido, techo, etcétera. Entonces dice que convino con los obreros y les dijo: te voy a pagar un denario, dinero, te voy a pagar, ¿sí? Los envió a su viña. Saliendo cerca de la hora tercera del día, vio a otros que estaban en la plaza desocupados. Estaban allí porque llegaban los terratenientes y contrataban a los obreros. Estaban esperando que alguien los contratara. Y les dijo: id también vosotros a mi viña, y os daré lo que sea justo. Y ellos fueron. Aquí hay algo muy importante. Aquí está hablando en esta parábola de un hombre que paga salario justo, que está consciente, que no explota al trabajador. Cualquiera de ustedes que ofrezca trabajo, que tenga un negocio, pague salarios justos. ¿Cuántos dicen amén? Ese es un principio, esa es una enseñanza, y estar a tanto de los empleados, ¿sí? Esto es algo muy importante. Por eso dice que en el versículo 4, os daré lo que sea justo, y ellos fueron. Salió otra vez cerca de las horas sexta y novena, se iba haciendo tarde ese día, e hizo lo mismo, dice. Y saliendo cerca de la hora undécima, ya casi cuando estaba casi oscureciendo, halló a otros que estaban desocupados y les dijo: ¿por qué estáis aquí todo el día desocupados? Le dijeron: porque nadie nos ha contratado. Y probablemente estaban desesperados. Y este hombre de la parábola, que representa a Dios o a Jesús, estaba bien consciente que la gente que vive de su salario le urge trabajar, necesita trabajar. Entonces dice que ellos le contestaron: nadie nos ha contratado. Él les dijo: id también vosotros a la viña y recibiréis lo que sea justo. Pongan mucha atención, está bien interesante esta parábola. Cuando llegó la noche, termina el día, todos trabajaron allí. Noten que primero fueron unos, después otros, más tarde y otros más tarde. El señor de la viña dijo a su mayordomo: llama a los obreros y págales el jornal. O sea, no les detuvo el jornal, no les detuvo su salario. Patrones, dueños de negocios, no detengan el salario al trabajador, de eso vive. O como decimos acá en México, no les jineteen el dinero. No sean injustos, eso no va con ningún cristiano. ¿Cuántos dicen amén? Ok, vamos bien. Estoy en el versículo. ¿Cuál estoy? ¿En el 7? 8. Cuando llegó la noche, voy a leer de nuevo: el señor de la viña dijo a su mayordomo: llama a los obreros y págales el jornal, comenzando desde los postreros hasta los primeros, o sea, los que llegaron al último, y págales. Y dice: y al venir los que habían ido cerca de la hora undécima, recibieron cada uno un denario. Aunque trabajaron poco, recibieron un denario. Al venir también los primeros, pensaron. Fue una premisa de ellos, una ocurrencia de ellos. Noten, pensaron que habían de recibir más. Pero también ellos recibieron cada uno un denario. O sea, lo justo.
Y al recibirlo, murmuraban contra este hombre generoso, contra este hombre que les dio trabajo, contra este padre de familia, murmuraban. Un patrón siempre se expone, aunque sea justo, a la murmuración. No importa, tú sé justo. Si murmuran, como vemos aquí, es porque ellos piensan y asumen y creen cosas que ellos se imaginan. Por eso no hay que pensar más allá de lo que el contrato dice, o llegáramos a pensar las cosas como son justas. Entonces ellos pensaron que recibirían más, pero también reciben un denario y empiezan a murmurar. Versículo 12, diciendo: estos postreros, o sea, estos últimos que llegaron, han trabajado solo 1 hora y los has hecho iguales a nosotros. O sea, que habían estado desde la mañana en la viña, pues pegaba el sol, era cosechar las uvas, pegaba el sol, el cansancio, la sed, y ellos pensaron que porque a los que entraron al final les dio un denario, nos va a dar más. Pero no, porque lo justo era un denario, y ellos habían aceptado un denario. Entonces murmuran. Él respondiendo, fíjate, termino el versículo 12, diciendo: esos postreros han trabajado 1 sola hora y los has hecho iguales a nosotros, que hemos soportado la carga y el calor del día. Como diciendo: eres injusto. Fíjense cómo este hombre justo manejaba su dinero, que es donde aprendemos. Versículo 13. Él respondiendo dijo a uno de ellos: amigo, le dice, no te hago agravio, no te estoy defraudando, yo nunca te mentí, no conviniste conmigo en un denario, tú aceptaste ese salario, además de ser justo, tú lo aceptaste, yo estoy dispuesto a pagártelo. Este es tu denario en lo que tú y yo quedamos. ¿De dónde sacas tú que yo te iba a pagar más? Porque le di al que entró al final, le di lo mismo que a ti. ¿De dónde lo sacaste? Versículo 14, toma lo que es tuyo, le dice, y vete, yo ya cumplí. Eso es lo que tenemos que hacer nosotros, cumplir. Muchas veces la gente piensa de más, como estos trabajadores, asumen otras cosas y murmuran. Es lo que les sucede a muchos que piensan que todos los pastores son ladrones, que todos son fraudulentos y mentirosos, y eso es mentira. ¿Están de acuerdo con eso, verdad? Lo hemos estudiado. Entonces toma lo que es tuyo y vete, le dice. Pero quiero dar a este postrero como a ti. O sea, yo le quiero dar como a ti. Y le dice en el versículo 15: ¿no me es lícito hacer lo que quiero con lo mío? Pues sí, ¿no? Fíjense, una vez, hace muchos años de esto, fui a predicar a una ciudad de aquí del norte de México y llevaba conmigo, en aquel entonces se usaban los cassettes, traíamos grabaciones de las predicaciones y de los cantos de aquí de Casa de Horacio. Entonces, mientras me tocó predicar la primera sesión, era un evento de la ciudad y había mucha gente, y el Señor me dijo: regálales todo lo que traes. Entonces yo les dije: miren, traigo allí algunos cientos de cassettes, pero no creo que ajusten para todos, pero pueden copiarlos, pero se los vamos a regalar, se los queremos regalar, pero nada más agarren uno. O sea, se forman y les van a repartir uno. ¿Los quieren la gente? Sí, pues a la gorra no hay quien le corra, ¿verdad? Y los regalé. Cuando se termina ese día las sesiones, se me acerca la esposa de un cantante que estaba allí vendiendo sus cantos, sus cassettes, y me puso una regañiza, hermano, como usted no se imagina. No me dijo malas palabras, pero pues casi ganas no le sobraban, pero me maltrató. ¿Qué te crees? Como hace muchos años de esto, así me dijo: ¿qué te crees, muchacho? Así me dijo. Si nosotros tenemos, tú no sabes quiénes somos. Le digo: sí sé, pero ¿de qué me está hablando? ¿Por qué regalaste tus cassettes?
Le dije, pues porque quise. No, pero nos estás perjudicando porque van a querer que también nosotros los regalamos y nosotros los vendemos. Bueno, le dije, yo hago de lo que es de nosotros, yo hago lo que quiera hacer. Y se enojó, se molestó muchísimo. Y aquí este hombre dice, ¿no me es lícito hacer lo que quiero con lo mío? La respuesta es, pues claro. Si yo le doy a aquel o le pago tanto, que es mi dinero. Ahí está mostrando este hombre una generosidad y una comprensión. Esos obreros no habían podido ser contratados porque nadie llegó a contratarles. ¿Cómo iban a llegar a su casa? Con las manos vacías. Y este hombre justo de la parábola entendía que no podían llegar con las manos vacías, por eso les pagó lo mismo. Maravilloso, ¿a poco no? ¿Alcanzan a ver? ¿Habían pensado alguna vez cuando leyeron esta parábola la enseñanza que contenía? No, la mayoría de nosotros no. Pero cuando nos detenemos a leer las escrituras de una manera así pausada y meditándola, sale muchas cosas, que fue lo que me pasó. Y de ahí este tema que quizás se corra unos 6 o 7 temas sobre el mismo punto. Entonces sigo leyendo en el versículo 15. ¿O tienes tú envidia porque yo soy bueno? Vemos aquí a un hombre bueno que bendecía con dinero, comprendiendo la necesidad del trabajador. ¿Ven a Jesús hablando del dinero? Ok. Pero ¿cuál es la enseñanza aquí? Espiritual. Puso un ejemplo de lo natural, pero aprovechó para enseñar lo espiritual. Aquí en sí habla de ese denario como la salvación. Se representa la salvación, que el Señor te la da, no te la ganas por trabajar, ahí no entra el ejemplo, pero habla de que alguien puede tener 30 años de haber conocido al Señor, otro estar en un proceso de 15, 20 años y entiende muchas cosas, pero todavía no es salvo. Y que los últimos que recibieron el denario, hay gente, representa a aquellos que a veces en el lecho de muerte pueden recibir el regalo de la salvación. ¿Ha oído esa expresión que dice algunos que no entienden esto? Dicen, sí, yo tengo 30 años haciendo buenas obras. ¿Y a poco nada más al final ya después de que fuiste malo, fuiste adúltero, matón, ladrón, de todo, y estás ahí en tu lecho de muerte y no hiciste nada bueno, al contrario, hiciste mucho daño, y llegas tú y le predicas el evangelio y acepta a Cristo y ya, ay sí, qué fácil? ¿Han oído eso? Muchas veces. Pero es exactamente lo que el Señor está hablando. Pero pone un ejemplo extraordinario de un hombre bueno que regala o da. Ese era el pensamiento de Jesús, mucho más allá, fíjate, el valor de lo espiritual que lo material, que el mismo dinero. Entonces aquí, ¿qué aprendemos de la mente de Jesús? Que hay que ser justos, hay que ser buenos, hay que ser generosos y comprender, entender la necesidad que muchos tienen, más de la que probablemente algunos de ustedes tengan. Ahí está una extraordinaria lección. Vámonos a otro ejemplo. Miren, por ejemplo, Jesús sabía también que el dinero era necesario para comprar lo elemental. Para comprar, el dinero sirve para comprar. Tú trabajas, te pagan dinero y el mismo dinero te sirve para comprar lo necesario. Y vean este episodio bien interesante que está en el Evangelio de Juan, capítulo 6, versículo 3. Juan 6, 3. Vamos a leerlo en la versión al día. Juan capítulo 6, versículo 3. Miren qué interesante, Leo. Entonces subió Jesús a una colina y se sentó con sus discípulos. Faltaba muy poco tiempo para la fiesta judía de la Pascua. Cuando Jesús alzó la vista,
Vio una gran multitud que venía hacia él. Gran multitud. Y le dijo a Felipe, fíjense lo que le dijo: ¿dónde vamos a comprar pan para que coma esta gente? Algo tan natural, tan común. Se necesita dinero para comprar pan. Entonces Jesús le dice a Felipe: oye, ¿dónde vamos? ¿Dónde hay una panadería gigantesca en este lugar? ¿Dónde hay un lugar donde vayamos a comprar pan para que coma esta gente? Aquí vemos a Jesús preocupado por la alimentación de lo elemental. Una de las cosas más elementales, que es la comida. Preocupado Jesús para que no desfallecieran. Entonces se le hace esta pregunta a Felipe: ¿habrá un lugar donde podamos comprar? Versículo 6. Miren lo que le dice, lo que dice a continuación. Él lo dijo, lo de la pregunta de dónde podemos comprar, él lo dijo solo para ponerlo a prueba a Felipe, a ver qué le iba a contestar, ¿sí? Porque detrás de ese comprar pan, pues había un principio más grande, que era: no solo de pan vivirá el hombre. Y Jesús, cuando llegaron a él, les daba la palabra de Dios, pero también pensó en darles de comer. Y como en la práctica no había un lugar donde vendieran semejante cantidad de pan, Jesús en su sabiduría, dice aquí el Evangelio, que le dijo esto para probar pues la fe de Felipe, porque él ya sabía lo que iba a hacer. ¿Por qué tenía que hacer Jesús un milagro? Porque no había donde comprar pan para por lo menos 15,000 personas. Todo un pueblo, mucho pan. Dice en el versículo 7, fíjate lo que le dice Felipe: ni con el salario de 8 meses podríamos comprar suficiente pan para darle un pedazo a cada uno. O sea que ellos, aquí lo que se entiende es que tenían entre su guardado, que Judas era el administrador, tenían el equivalente a 8 salarios, 8 meses de salario, lo cual era una cantidad grande que tenían los discípulos, que la gente les daba para ellos seguir predicando y sustentarles. Fíjate qué interesante. El que puede multiplicar el pan de la nada y los peces de unos cuantos, ese mismo dice que le demos. Interesante, ¿no? O sea, son como paradojas. Pero sigamos leyendo, porque hay una lección también muy, muy bonita al respecto. Entonces dice: eso respondió Felipe. Versículo 8. Otro de sus discípulos, Andrés, que era hermano de Simón Pedro, le dijo: aquí hay un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pescados. Y luego hace la pregunta obvia: ¿pero qué es esto para tanta gente? Ahora yo quiero hacer la mención de este muchacho, cuyo nombre no se menciona, pero que probablemente estaba escuchando, o era lo más seguro, que estaba escuchando lo que Jesús le estaba diciendo a Felipe. ¿Se han fijado que cuando hay una reunión, los que se cuelan hasta adelante, ¿quiénes son? Los niños. Siempre están adelante los niños. Entonces ahí estaba este muchachito que se desconoce su nombre. Entonces cuando seguramente escucha: tienen hambre, pero no tenemos suficiente dinero, y aunque tuviéramos el suficiente dinero para comprar, ¿dónde lo podríamos comprar? ¿Quién nos vendería semejante cantidad? No hay para comer, darles de comer. Entonces Andrés dice: aquí hay un muchachito que trae 5 panecitos, 2 pececillos. O sea, como que el muchacho dijo: bueno, pues yo quiero dar. Interesante, ¿no? O sea, lo que a lo mejor traía de lonche
Él dijo, pero bueno, yo quiero dar. Ahí se ve a un niño dando todo lo que tenía. ¿A poco no les parece la historia muy interesante? Porque son detalles que muy pocas veces ponemos atención en ellos. Y ahí estaba el muchachito. Entonces, dice, sigo leyendo en el versículo 10, pero la frase del final, ¿qué es esto? Dice Andrés, para tanta gente. ¿Qué es esto para tanta gente? Y ahí es donde en medio de la necesidad, cuando se necesita un milagro, Dios lo hace. No cuando no se necesita. Hay cosas que tú y yo podemos hacer, hay otras que no podemos hacer. Y hay una frase que dice, haz tú lo que tienes que hacer y Dios hará lo que Él tenga que hacer. Haz tú lo que está, en Proverbios sí dice, haz tú lo que está delante de tu mano. Hacer. Pero hay cosas que no podemos hacer porque son imposibles para nosotros. ¿Están de acuerdo con eso? Entonces aquí había que alimentar a miles de personas y no había manera natural de hacerlo. Entonces fíjense cómo se va dando la cosa. Llega este muchachito y da. Algunos dicen, no, yo no doy porque es muy poquito lo que puedo dar. Y se les olvida la viuda que dio dos moneditas blancas. Y se les olvida que este muchachito dio poquito en relación con el número de gente. Dice el versículo 10, le entregan a Jesús los panecillos de cebada, los pececillos. Dice el versículo 10, haced que se sienten todos, ordenó Jesús. O sea, díganles que todos se sienten. Y aquí habla del orden que debía de haber para repartir entre, ahorita les comento por qué digo yo 15,000, si la Biblia dice 5,000. Los puso en orden porque así debe de ser. Y hay una serie que Dios me ha estado dando, he estado estudiando, que voy a dar terminando esta serie de enseñanzas, que se va a llamar El Orden de Dios, que voy a empezarlo después del evento de maestros que se llama El Orden de Dios. Porque no se imaginan todo lo que vamos a aprender, hermanos. Y aquí vemos a Jesús poniendo orden para poder repartir. Díganles que se sienten todos, ordenó Jesús. En ese lugar había mucha hierba, así que se sentaron, o sea, estaban cómodos dentro de lo que cabe, ¿no? Y los varones adultos eran como 5,000. En la versión Reina Valera dice que eran 5,000 varones, sin contar las mujeres y los niños. Y como siempre hay más mujeres que varones y siempre hay un montón de niños, los entendidos calculan entre 15,000 a 25,000 personas. ¿Qué le parece? Es más, aquí contamos cuántos hombres y mujeres hay, va a haber más mujeres, casi siempre así es. Entonces, de ahí la mención que yo vengo haciendo de que eran entre 15,000 personas, o sea, un montón de gente, imagínate. Dice el versículo 11, Jesús tomó entonces los panes, dio gracias al Padre y distribuyó a los que estaban sentados todo lo que quisieron. Aquí vemos la abundancia y generosidad del Señor, que les suplió esa necesidad apremiante que era el pan cotidiano de ese día, pero les dijo, coman todo el que quieran. Ahí habla de generosidad. Dice, y comieron todo lo que quisieron. Lo mismo hizo con los pescados. Coman todo lo que, o sea, comieron su sándwich de pescado. Ahora, fíjate el versículo 12. Aquí hay también un principio muy importante de ahorro, de administración, para no gastar de manera inútil. Fíjate, dice, una vez quedaron satisfechos, llenitos, como decimos en México. ¿Quieres más? No, ya estoy lleno. Ya estoy lleno. Dijo a sus discípulos, vean esta frase, recoged los pedazos que han sobrado,
para que no se desperdicie nada. Maravilloso. Bueno, a mí me parece maravilloso. Aquí aprendo yo. Aquí aprendemos todos a administrar, aunque hizo un milagro, pero fíjense, Jesús está hablando de una administración, de una buena administración para que no desperdicies, que a final de cuentas pierdes dinero. Cada vez que tú te sientas a comer, dale gracias a Dios, pero procura no desperdiciar. Y esto va para los varones que a veces nos ponemos en una actitud nada agradable delante de Dios cuando hay un espíritu pues de agresivo contra la esposa. Ay, no quiero esto, no me gusta lo que me da, y avienta el plato y lo tiran. Un día te va a faltar si tú haces eso, y Dios no va a hacer ningún milagro. ¿Oíste lo que dije? ¿Oyeron lo que dije? Sonó fuerte, ¿verdad? Síganle haciendo eso y no se la van a acabar. Porque si Jesús dijo aquí y no haga ningún desperdicio, es por algo. Hay mucha enseñanza aquí, me podría pasar toda la hora y feria que comparto, predico, nada más en este punto, pero debo avanzar. ¿Aprendieron algo de este pasaje? ¿Se fijan cómo tiene que ver con el dinero, pero todo lo que implica? Y él menciona el dinero, comprar, vender. Bueno, vamos a otro ejemplo. Jesús da a los seres humanos, a las personas, un valor muy alto, un valor que el dinero no puede comprar. Esto es algo bien interesante. Mateo capítulo 10, versículo 29. En la versión Palabra de Dios para Todos. Vamos a aprender también aquí, miren. Dice en Mateo 10, 29, versión Palabra de Dios para Todos. No se venden, subrayo la palabra vender, el verbo vender, porque para vender es, cuando alguien vende algo es porque quiere que le compren. Y para comprar, ¿qué se necesita? Díganlo fuerte, dinero. O sea, es sabiduría así de la profunda. Se necesita dinero para comprar. Y Jesús dice, a ver, ¿no se venden 2 gorriones por una monedita? Eso cuestan 2 gorriones. Se venden por una monedita casi sin valor. Un cuadrante, dice en la Reina Valera. Dice, sin embargo, ni uno de ellos caerá a tierra sin que lo permita el Padre. Fíjate cómo tiene cuidado de las aves. Jesús, ¿se acuerdan de aquel ejemplo que dijo Jesús? ¿Por qué se preocupan? ¿Qué comeremos? ¿No han visto las aves que no trabajan? Pero vuestro Padre las alimenta. O sea, no trabajan como nosotros, ellos son animalitos. En el caso de las aves. Dice, y vuestro Padre las alimenta, ¿no hará mucho más con vosotros? Fíjense qué enseñanza tan sencilla, pero a la vez tan profunda. Sigo en el versículo 30. Y Él, o sea, Dios, tiene contados aún los cabellos de vuestra cabeza. ¿Sabe cuántos cabellos tienen? Algunos ni lo cuentan un segundo. No se tarda más. Dice el versículo 31, así que no tengáis miedo, no tengas temor. Mira lo que dice Jesús, vosotros valéis más que muchos gorriones. Sí, Señor, pero para comprar comida necesito dinero, no tengo trabajo. ¿Qué voy a hacer? Son preguntas honestas, lógicas, razonables. Pero la enseñanza aquí que Jesús menciona, se compra 2 pajarillos por poquito dinero, pero
Pero Dios cuida de las aves. Él tiene cuidado, Él sabe cuántos cabellos tienes en la cabeza. Y ninguna ave cae sin que Dios se le escape el saberlo. O sea, está hablando del cuidado que tiene de nosotros, porque valemos mucho más que los pajarillos, ¿sí? Esa es la enseñanza aquí. Pero ¿notan cómo habló de dinero? Interesante. Entonces, para Dios, tú vales mucho. Para Dios, valemos mucho. Él nos ama a nosotros sobre cualquier otro ser de su creación. Porque fuimos comprados, pero no con dinero, en este caso, sino con la sangre del Hijo de Dios. Fíjate lo que dice en 1 de Pedro 1:18, en la versión Palabra de Dios para Todos. Dice así el apóstol Pedro: Dios los rescató a ustedes de la vida sin sentido que llevaban antes. Así vivían sus antepasados. Y ellos les enseñaron a ustedes a vivir de la misma manera. Pero ustedes saben muy bien que el precio de su libertad, el precio, no fue pagado con algo pasajero como el dinero. Fíjate cómo dice esta versión. Su libertad no fue pagada, no fue comprada con algo pasajero como el dinero. Y menciona el dinero porque hay cosas que el dinero no puede comprar. Sí, no, dice, hubo un precio muy caro que pagar, sino con la preciosa sangre de Cristo, quien es como un cordero perfecto y sin mancha. Sí, efectivamente, fuimos comprados, nuestra salvación fue comprada, pagada, un alto precio de sangre, no con dinero, porque la salvación no se puede comprar. El dinero, hay un texto en Eclesiastés que dice que el dinero sirve para todo, pero ese para todo está reducido a cosas que en verdad solamente el dinero puede comprar. Comida, por ejemplo, vestido, pagar una renta. Pero con dinero puedes comprar una casa. ¿Están de acuerdo? Pero nunca puedes comprar una morada en la habitación celestial. No puedes. Con dinero puedes comprar muchos autos, o uno cuando menos, pero no puedes comprar la paz que sobrepasa todo entendimiento. No hay tiendas donde tú puedas llegar y, oiga, yo estoy en una inseguridad impresionante, tengo mucho miedo de la vida, deme 3 kilos de paz que sobrepase todo entendimiento. A ver, ¿dónde? Ni todo el dinero del mundo puede comprar la paz que sobrepasa todo entendimiento, pero sí compra comida y sí paga un alquiler. Entonces Jesús menciona, el pensamiento de Jesús es: el dinero sirve para las cosas en esta tierra, pero hay cosas que el dinero no puede comprar. Un amigo mío, el doctor Armando Alducin, una vez me comentaba que le compartió, ¿se acuerdan de Durazo, el general Durazo? Bueno, los que ya tienen más añitos, los que ya pintan canas y ya el señor no tarda, no le cuesta mucho contar los cabellos, la cabeza le hicieron así. Ok, sí, fue un político de hace años, pero fue un ladronazo, Y contaba que un día cuando él estaba como jefe de la policía, dice que invitaron a Armando a predicar, y ahí en ese auditorio estaba el general Durazo, y justo les hablaba de que hay cosas que el dinero no puede comprar. Y este hombre había robado mucho, se había enriquecido de manera desorbitante, y escuchó el mensaje y dice: yo lo miraba y todo el mensaje estaba con la cabeza agachada así, porque estaba entendiendo que ni con todo el dinero que tenía podía comprar su salvación, ni la paz.
ni la armonía con su familia. Tenía una casa que se hizo famosa, que se conoció como el Partenón, que quiso imitar construcciones griegas, donde derrochó millones y millones de dólares, pero nunca la disfrutó. Eso es lo que Jesús pensaba del dinero. El dinero puedes comprar cosas, pero hay muchas otras que no puedes comprar. Con dinero puedes comprar una casa, pero no puedes comprar el amor de Dios. Eso es lo que Jesús pensaba acerca del dinero. Con dinero compras un crucifijo, dijo alguien, pero nunca puedes comprar un Dios vivo, y menos que te salve. Compras una Biblia, pero no puedes comprar la salvación. Por eso nos compró a nosotros, pero no con dinero, sino con la sangre de su Hijo Jesús. ¿Cuántos le dan un aplauso al Señor? Amén. Jesús entendía perfectamente la importancia del dinero. Él nunca lo pasó de lado, no, él lo entendía perfectamente. Sabía que con dinero se podía comprar y se vendía también, y se pagaba a los trabajadores ganaban, todo eso que ya hemos explicado. Pero Jesús también sabía que si el dinero te aleja de Dios, las riquezas te alejan de Dios, estarás perdiendo todo. ¿Qué estarás perdiendo? Todo. Y Jesús habló de una invitación a una gran cena. Se conoce este pasaje como la parábola de la gran cena. Y es otro ejemplo extraordinario sobre el tema. Vamos a Lucas capítulo 14, versículo 12. Pero déjenme hacerles un breve contexto. Jesús había sido invitado a cenar. Llegó a la casa del dueño, un hombre que quiso pues agasajar a Jesús, brindándole una buena comida. Había otros invitados ahí en la mesa. Y dice en Lucas 14, 12, dijo también al que le había convidado, que le había invitado, le dijo: mira, cuando hagas comida o cena, no llames a tus amigos. Ahora, para hacer una comida o una cena se necesita dinero para ir a comprar la comida. Y si es para 10, 12 personas y les quieres dar un buen filete, una buena ensalada, una buena sopa, un buen postre, etcétera, etcétera, tú sabes que te va a costar una lanita. ¿Es costosa la cena de Navidad? Depende de lo que hagas, pero te cuesta. Entonces aquí de entrada ya estamos viendo que Jesús está hablando de algo cotidiano, de algo que se entendía. Dice: cuando hagas comida o cena donde vas a gastar dinero, no llames a tus amigos, ni a tus hermanos, ni a tus parientes, ni a tus vecinos ricos, ¿no? Dice, no sea que ellos a su vez te vuelvan a convidar y seas recompensado. Bueno, en los versículos que vamos a leer más abajo, vamos a ver que Jesús utiliza esta parábola que se conoce la parábola de la gran cena. Esta parábola, que contiene hechos cotidianos, sin embargo, como dije al principio, tiene significados espirituales y eternos. Pero el hecho de que Jesús tomara mención o tomara ejemplo de cosas donde va involucrado dinero es interesante. Vamos pues ahí. Dice el versículo 13: mas cuando hagas banquete, le dice el que lo invitó, llama a los pobres, dice, llama a los mancos, los cojos y los ciegos. Miren, aquí
la aplicación espiritual es que los cojos, los pobres, los mancos, los ciegos representan a los no judíos. Ellos fueron invitados en la segunda invitación. La primera invitación al ser humano para la salvación fue el pueblo judío, que estuvo bajo la ley de Moisés. Y aquí los cojos, los mancos, los ciegos representan a los no judíos, o sea, a los gentiles, a nosotros, los no judíos. Bueno, versículo 14. Cuando hagas banquete, 13, llaman los pobres, los mancos, los ciegos. Pero vamos ahorita al aspecto terrenal. Y serás bienaventurado, le dice. Si tú invitas a los pobres, no a los ricos que luego te pueden devolver la cortesía. Y para quedar bien a lo mejor gastan más para hacer una cena más opulenta. No, dice, invita a los que no te pueden recompensar, hazlo con ellos y serás bienaventurado, le dice Jesús. Ahora imagínense a este hombre que invitó a Jesús así como, ¿verdad? Así como reaccionando, ¿no? Dice, porque ellos, los pobres aquí, los mancos, los ciegos, no te pueden recompensar. Pues ¿de dónde? El hecho de estar con capacidades disminuidas como la ceguera, la sordera, el poder caminar dificulta ganarse la vida. ¿Ustedes entienden eso, sí o no? Sin embargo, hay ejemplos maravillosos de gente que está minusválida, pero que se esfuerza de tal manera que pueden ganarse la vida. Eso es algo también muy ejemplar en muchos que están con sus capacidades disminuidas, sin embargo, son capaces de trabajar en algo para ganarse la vida. Bonito ejemplo, me gustó. Serás bienaventurado porque ellos no te pueden recompensar, pero, le dice Jesús, te será recompensado en la resurrección de los justos. Noten lo eterno. O sea, tú invierte, tú da, tú compra con dinero y ayuda al pobre. Ayúdalo, dale. Sé generoso con él. Y más si a ti Dios te ha bendecido y suples tus necesidades cotidianas y te sobra, pues compra una despensa, así como enseñan en casa de oración. Que den una despensa y te será recompensado en la resurrección de los justos. Recompensa en la eternidad. Noten cómo Jesús hace mención del dinero y sin embargo le da una aplicación hacia lo eterno. Te será recompensado en la resurrección de los justos. Ahora fíjate el versículo 15. Oyendo esto, uno de los que estaban sentados con él a la mesa, que estaban escuchando el diálogo de Jesús, le dijo: bienaventurado el que coma pan en el reino de Dios. Bienaventurado el que pueda estar allá en el cielo y coma en la mesa de Dios. Ahora, ¿por qué este hombre dijo esta bienaventuranza? Les voy a explicar brevemente. Miren, los judíos del tiempo de Moisés hasta la fecha de cuando aparece Jesús en la tierra, los judíos creían ya de muchos años atrás, de que un día habría un banquete celestial, donde estarían los patriarcas Abraham, Moisés. Ellos creían eso. Entonces cuando este hombre que está sentado a la mesa escucha las palabras de Jesús, él entiende el mensaje de Jesús. Por eso es que dice, sí, estoy de acuerdo con lo que está diciendo Jesús. Bienaventurado el que coma pan en el reino de Dios. Ahora, ¿se acuerdan que la Biblia habla de una cena de las bodas del Cordero? Bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero, que empata con el pensamiento judío de que un día iba a haber una cena allá en los lugares celestiales. Nada más que en esa cena, pues, ¿cómo será? No se nos deja ver mucho, pero pues allá ya no va a haber tiendas,
dónde comprar la cena. Pero bueno, no quiero meterme en esos puntos. Lo único que quiero dejarles ahí es cómo Jesús utiliza invierte en una cena, gasta en una cena y dale al que no tiene, ofrécele al que no te puede recompensar, porque Dios te lo va a recompensar allá en el cielo. ¿Cuántos dicen amén? Te va a dar esa recompensa. Aquí ya involucró dinero, sin embargo habla de eternidad. Habló de dinero, pero le da un sentido siempre con una visión celestial, bien interesante. Y es cuando Jesús inicia en el versículo 16 con lo que conocemos como la parábola de la gran cena. Vamos allí, seguimos leyendo, versículo 16. Bienaventurado, dice aquel hombre, el que coma en el reino de los cielos. Entonces Jesús le dijo, voltea con este hombre y le dijo: un hombre hizo una gran cena. Subrayo esa frase, una gran cena. Significa que no se midió para gastar, para brindar una gran cena. A esa cena iban a asistir algunos invitados. Este hombre que hizo esa gran cena representa a Dios, que no se midió para ofrecernos el Cordero de Dios. No se midió. Pero aquí este hombre hizo una gran cena, o sea, hizo una gran inversión económica, hablando en términos terrenales, para dar una gran cena, y convidó a muchos. Como decimos acá, echó la casa por la ventana. ¿Alguien dice esa expresión? O sea, que no se midió, que dio una cena de 4 o 5 tiempos, de una manera generosa, en un lugar hermoso, y convidó a muchos. Miren, déjenme decir algo cultural, o sea, una costumbre del pueblo judío. Cuando ellos hacían una invitación para una comida o una cena, esto era la costumbre de la gente del tiempo de Jesús y antes, ellos mandaban a su mensajero haciendo esta invitación con mucha anticipación, o sea, con bastante tiempo de anticipación, les hacían llegar a los convidados la invitación. En esa invitación les decían el día, pero no les decían la hora en que iba a empezar la cena. ¿Sí? Solo subrayaban el día, tal día. Si aceptaba la invitación a la persona que era invitada, debía decirlo en ese momento al mensajero: acepto la invitación. ¿Por qué? Pues para preparar la cantidad y que hubiera lo suficiente. Es lo que decimos hoy. Todos los que quieran asistir al Congreso de Cancún, por favor, con anticipación, o vamos a tener un convivio, por favor confirmen su asistencia para tener todo preparado. Vemos aquí al Dios de orden también, que bueno, ya esa serie me trae así bien interesante, ¿no? Pero me voy a aguantar. Pero aquí brota. Entonces, miren, versículo 17. Convida a muchos, y a la hora de la cena, cuando ya estaba todo listo, envió a su siervo a decir a los convidados: venid, que ya todo está preparado para que degusten una gran cena, donde este hombre generoso no escatimó gastos y invirtió mucho dinero, porque es un hombre generoso y bueno. Ese hombre representa al Señor, a Dios. El siervo representa a Jesús, que fue a invitarlos a la gran cena de las bodas del Cordero.
A partir del versículo 18 sucede lo impensable. Jesús habla a partir del versículo 18 de cosas que podemos comprar con dinero constante y sonante, pero que si esas cosas que compramos nos apartan de Dios, hemos perdido todo. Vamos al versículo 18. Vengan, les dice el 17, ya todo está preparado, vamos a la gran cena que este hombre generoso preparó, gastó para darles a todos ustedes. Versículo 18. Llegó lo impensable y todos a una comenzaron a excusarse. En el griego la idea es comenzaron a evadir la invitación, comenzaron a rechazar a la hora de la hora, comenzaron a rechazar la invitación, lo cual representaba un desaire vergonzoso para aquel hombre que representa a Dios. Su gran cena consiste en ofrecer la salvación en la cual el Señor no se midió y nos dio lo mejor que tenía, su Hijo unigénito. Llega la invitación a aceptar a Jesús, llega la invitación a creer en el reino de Dios, a abrazar la palabra de Dios. Mucha gente dice sí, pero a la hora dicen que no. Cuando se trata de participar ya como discípulos de Jesús en todas las demandas del Evangelio, muchos ya se echan para atrás, evaden, esquivan, rechazan la invitación a las cenas de las bodas del Cordero. Qué trágico. Pero vamos a ver algunos detalles interesantes. Todos a uno comenzaron a excusarse. El primero dijo: he comprado una hacienda. Subrayo el verbo comprar. Para comprar se necesita dinero. Para comprar una hacienda se necesita mucho dinero. Ahora, aquí cabe decir lo siguiente. Aquí Jesús, en esta parábola, no está diciendo que comprar algo muy valioso o algo grande como una hacienda sea malo en sí mismo. No, el Señor no está peleado con eso. Miren, tan así es que cuando lleguemos al cielo dice que las calles serán de oro. Así dice, ¿no? Claro, utiliza un lenguaje metafórico para decir que de lo que aquí todo mundo se peleaba por el oro, por lo valioso, allá va a ser el piso, allá lo vamos a pisar. Su verdadero valor ese es, que lo pisemos y ahí va a ser no sé si han oído esa historia que cuentan que estaba Pedro allí, ya ven que él tenía las llaves del reino, ¿no? Allá de los cielos. Es no sé, una anécdota que cuentan. Una anécdota puede ser algo real o ficticio, en este caso pues es ficticio. Que estaba Pedro allí a las puertas del reino de Dios y llegó un cristiano que había muerto y llegó allí hola Pedro, hola, pues pásale, bendito de Dios, pásale. Entonces, sí, gracias Pedro, pero entró así, ¿qué escondes ahí? ¿Qué escondes ahí? ¿Qué traes ahí? No, nada. Dice, no, a ver, aquí al cielo entran los justos, los que no esconden nada, porque el Señor, ante Dios no puedes esconder nada. A ver, ¿qué traes ahí? No, y se escondía. Entonces Pedro, pues como estaba así fortachón, ¿verdad? Que lo agarra y le esculca por ahí, ¡paz! Caen unos lingotes de oro. Y luego le dice, ¿y esto? Dice, pues es que es una anécdota, acuérdese, no es una doctrina. Y luego dice, con que haciendo hoyos en la calle. Llevaba 2 piedras de oro. Dice, no, pues aquí mira, es una anécdota nada más. He comprado una hacienda. Dios no está en contra de que tú compres cosas, pues si Él te bendijo en abundancia, pues cómprate una casa, está bien. Si puedes comprarte una casa en Puerto Vallarta, pues cómpratela.
y ahí de paso invitas. No tiene nada de malo. Eso no es lo que Jesús está reprochando ni reprochará al final de la parábola, no. Entonces, si no, miren, veamos lo que Jesús reprueba. El primero dijo: he comprado una hacienda y necesito ir a verla. Necesito. O sea, la invitación que me está haciendo Dios para las bodas, la gran cena de las bodas del Cordero, no me es tan importante como la casa que compré, como el carro que compré. ¿Están captando? Espero que estén entendiendo. No, hay cosas más importantes para mí que las cosas de Dios, que Dios mismo, y lo desairan al Señor. Y si a ti te sucede eso, estás perdiendo todo. Él pensó que era un buen pretexto. Pues he comprado una hacienda y bueno, es algo que requiere cuidado. Entonces todo mi afán, todo es más, no voy ya el domingo a la congregación, porque no, tengo que atender mi hacienda, tengo que ir a hacerle algunos arreglos, pero por internet voy a ver todos los domingos, mientras yo arreglo Por eso quitamos las transmisiones. Esa es la razón de por qué las quitamos. Ahora están entendiendo más. Sí, porque ya no les importa a Dios. Dicen que les importa, pero en realidad no. Ahora, hay casos especiales, yo lo entiendo. Pero había algunos que de plano decían: no tengo ganas. No, ir a alabar al Señor, no. Pues es mi casa, no, con tus palomitas ahí, con tu sándwich y prendes ahí, a ver, ¿qué va a decir la alabanza? O, Chuy García, qué suave, alabamos al Señor. No inventen, hermanos, no desprecien de esa manera a Dios, no lo hagan, no se vale, como dicen. ¿No? Te ruego que me excuses. No, mira, no va a haber excusa ese día, hermano. Por más ruegos que des. No. ¿Cómo desairar a nuestro Padre Celestial? ¿Cómo desairarlo, hermano? No lo hagan. Valoren el esfuerzo y que hasta rayó en lo exageradamente bueno y generoso dio a su Hijo. Él dio su vida por cada uno de nosotros, y nosotros con nuestras palomitas no. En el versículo 19, mira, otro dijo: he comprado. Para comprar se necesita dinero. Y aquí vemos involucrado el dinero en la compra de algo que muchas veces algunos dicen como: me está bendiciendo el Señor. Y sí, la multiplicación de los bienes muchas veces, o la mayoría de las veces, bueno, por no decir siempre, es Dios dándote de manera generosa. Pero te toca a ti, me toca a mí, nos toca a nosotros hacer una buena administración para que el amor al dinero no nos desvíe, no nos haga irnos por otro camino. ¿Qué es lo que les pasa a muchos? Y si Jesús trató este punto y mencionó el dinero de esta manera y pone estos ejemplos en su parábola, de que algunos, por ganar dinero, más dinero, Dios los bendice en su negocio, pero terminan apartándose de Dios. ¿Por qué digo esto? Porque dice: he comprado 5 yuntas de bueyes. Una yunta equivale a nuestro tiempo actual a un tractor. Con eso se barbechaba y se sembraba. O sea, se ve que este hombre tenía tierras. Para comprar 5 yuntas de bueyes tenía dinero.
que había ganado, Dios lo había bendecido, le había multiplicado, y de pronto vio que su ganancia creció y dijo: no, pues voy a trabajar más, voy a ganar más. Y no está mal, pero si tú sacrificas, menosprecias, desairas a Dios y le das más importancia a tu negocio o al dinero que puedes ganar, perdiste todo. Ese es el punto aquí. He comprado 5 yuntas de bueyes y voy a probarlos. A ver, ¿a qué horas es una cena? En la noche. A veces creemos que somos bien sabios y hasta tonta la excusa. Compré 5 yuntas de bueyes porque es un negocio que me está dando, pero a manos llenas, para bendecir la obra. ¿De veras? Para ayudar al necesitado. ¿En serio? Yo no sé. Porque podemos estar disimulando y disfrazando una codicia que nos puede apartar de Dios. Así le sucede a muchos hermanos. Nunca se me olvidará aquel hermano que con cara acongojada, pero a la vez con esperanza de que Dios bendijera la obra de sus manos, se me acercó después de una reunión y me dijo: pastor, he iniciado un negocio. Qué bueno, le dije. Dice: quisiera pedirle si ora para que Dios bendiga todo lo que yo haga. Tengo unos proyectos, invertí todo lo que tengo, no es mucho, pero lo invertí. Dice: yo quisiera que orara por mí. Con mucho gusto. Y yo oré, yo me acuerdo lo que oré. Oré lo que la Biblia dice: bendice, Señor, toda obra de sus manos, todo aquello que Él emprenda, que sea influenciado por tu sabiduría, etcétera, 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 etcétera. Y pasaron las semanas y los meses, como a los 3, 4, 5 meses, se me acerca el hermano y me dice, le digo: oye, ¿cómo te ha ido? Ay, pastor, Dios me está bendiciendo. Dice: gracias por haber orado por mí. No, le digo: pues gracias a Dios que te está bendiciendo. Entonces yo le dije: pero no te olvides de Dios. No, hermano, ¿cómo cree? No, pues, claro que no. Y así estuvo como un año. De pronto, de buenas a primeras, comenzó a ya no asistir a las reuniones. Y como pues es mucha gente, a veces es difícil tener presentes a todos. Y los pastores, a veces cuando platicamos, los pastores aquí en Casa de Oración: oye, ¿no has visto a fulano? Es que yo no le... No, yo lo saludé el domingo. Qué bueno. Porque el rebaño es grande, ¿no? Entonces yo les pregunté: oye, ¿no han visto al hermano fulano de tal? No lo he visto. No lo hemos visto. Pasaron otros par de semanas y nada. Llamamos y no contestó el teléfono. Dijimos: bueno, quién sabe qué pasaría. Pasó un año y un día llega. Digo: ay, hermano, bienaventurada la visita del señor obispo, le digo. No es al año, ¿verdad? Le digo: oye, ¿qué pasa? ¿Por qué te has alejado? No, el Señor tiene mi corazón, pero ¿qué crees, hermano? Tengo 6 sucursales, dice. Por eso es que no puedo venir ya. Cuando me dijo eso, agarré la Biblia y lee aquí. O sea, este pasaje. Y luego dice: no, pero no es mi caso. Mira, tan no es su caso que quién sabe dónde anda. Fue la última vez que lo vi. Ya su corazón se había alejado. 6 sucursales tengo, pastor. Y bien surtidas, dice. Dios me ha bendecido tremendo. Pero perdiste todo, hermano. O sea, Dios no está en contra de que inicies un negocio.
Pero cuando Dios empiece a bendecir tu negocio, no te olvides del Señor. No desaires su invitación. Entonces aquí vemos cómo Jesús está diciendo que el dinero, la multiplicación de la bendición de Dios puede ser en algunos su perdición. ¿Por qué? Porque nunca permitieron que el pensamiento de Jesús respecto al dinero gobernara sus corazones y les ganó la codicia. Están muy calladitos. Pero miren el último. Fíjate, aún las cosas buenas de Dios nos pueden apartar de Él. ¿Cómo? Ahí va. Versículo 20. Y otro dijo: acabo de casarme y por tanto no puedo ir. Acabo de casarme. Bueno, Dios instituyó el matrimonio. Dijo: no es bueno que el hombre esté solo, le haré una ayuda idónea. Y no serán más dos, sino serán uno solo. Instituye la familia. El matrimonio es de Dios. Es algo que, miren, en la ley decía que si cuando uno de los soldados de Israel, de los que iban a la guerra, se casaba, no debía de ir a la guerra por un año. Fíjense la bondad de Dios. Lo tenían que sostener la familia, los amigos, los demás. ¿Para qué? Para que estuviera con su esposa y tuvieran un bebé. Fíjate el pensamiento de Dios, la familia, el matrimonio. Eso es algo bueno. Y sin embargo, mira, dice: acabo de casarme y no puedo ir. Mire, hermano, le puedo contar un montón de ejemplos de parejitas, jóvenes que se veían bien entregados, caminaban con el Señor y de pronto se enamoraron. Pastor, nos queremos casar. Sí, cómo no, y gloria a Dios, y es el plan de Dios. Pregúntenme dónde están muchos de ellos. En cuanto se casaron, algo les pasó. ¿Qué onda con eso? Les fue para maldición algo que Dios diseñó para bendición. Ahora, es lícito casarse, formar una familia, es del hombre, está en el corazón, está en nuestros genes. Pero aún una cosa buena de Dios, si hacemos a un lado al dador de esa cosa buena, nos centramos en el regalo y no en el que lo hace, nos podemos apartar de Dios. ¿Están entendiendo eso? Es bueno que tener un buen trabajo y que tener uno mejor, pero si ese trabajo te aparta de Dios, te aleja de Dios, provoca enfriamiento, debes de cambiar de trabajo. Pero Dios me lo dio. A veces Dios nos prueba, como probó a Felipe. ¿Dónde vamos a comprar? A ver, ¿qué vas a hacer? Conmigo lo hizo. Yo ya quería casarme, yo estaba en un trabajo que no me permitía ni siquiera ir a las reuniones. Y Dios me habló y tenía poquito, un par de años de ser cristiano. Yo me acuerdo cuando me habló el Señor muy claro y me dijo: amas más de donde vas a sacar para vivir que a mí, que soy el que te puedo sustentar toda la vida. Y yo me dije: ay, híjole, eso me pegó duro. ¿Y qué hago, Señor? Tú sabes lo que tienes que hacer. Al otro día fui y renuncié. Cuando nos faltaban unos meses para casarnos. Ahora, ¿por qué renuncié? Porque ese trabajo me impedía venir a las reuniones, tener los cursos de la Biblia y hasta ver con la que me iba a casar. Entonces ahí el desafío era: voy a renunciar porque hay algo más valioso y ese es Dios.
quien me puede sustentar de manera insospechada. Y yo di el paso de fe y renuncié. A la semana, hermanos, a la semana justo, yo estaba trabajando en un lugar donde ganaba 3 veces más, con un horario que entraba a las 8 y salía a las 4 de la tarde. Dios honró la confianza que puse en Él. Y muchos les falta dar ese paso. No, pues es que no me permite. ¿Y qué hago si renuncio? Los trabajos no son fáciles. O sea, ¿estás dudando que Dios te pueda dar algo para que sustentes tu familia? ¿Estás diciendo que hay algo más importante que Dios y al final de tu vida, qué le vas a decir a Dios? ¿Qué le vas a decir? Pues es que, Señor, entraba a las 5 de la mañana y salía a las 11 de la noche y no podía ni atender a mi esposa ni a mis hijos, mucho menos a ti. No puedo ir porque acabo de casarme. Termina la parábola en el versículo 21, bueno, casi termina, pero miren, yo nomás voy a leer hasta el versículo 21, dice: vuelto el siervo, va y le da el reporte. O sea, Jesús hizo saber estas cosas a su Señor, le contó todo lo que estos hicieron y cómo los desairaron, cómo se desviaron, la codicia les ganó, todo lo que ya explicamos. Entonces, enojado, el padre de familia. El otro día alguien me mandó un correo, me decía: oiga, pastor, oí una predicación aquí en mi iglesia de que Dios estaba muy enojado. Dice, y así como que no me pareció porque Dios es amor. Dice, ¿usted cree que Dios está enojado? Le dije, está como fuego consumidor, y si no te alineas al Señor, te va a consumir. Te va a consumir. No quieras pretender que yo te dé una respuesta conforme a tú quieres. Sí, Dios es amor. Sí, pero ante tales desaires, ni modo que te premie. ¿Qué premio mereces? Si es más importante para ti muchas cosas, el dinero mismo, las cosas materiales, y menosprecian al autor de la vida. Le dije, está muy enojado, le dije, y alíñate ya, muchacha, porque era una joven. Está enojado, se enojó. ¿No dice ahí? No está muy contento con aquellos que lo desairan, ¿eh? No. Si tú cuando invites, te invito a cenar a mi pobre casa, y te dicen que no, estás ahí hecho todo un desastre, porque te desairaron en algo terrenal, material. Imagínate desairar al autor de la vida que nos dio a su hijo, todo por dinero y por abundancia, de la que tanto predican muchos, pero nunca desde la perspectiva del pensamiento de Jesús, que es lo que yo sí quiero enseñarles, desde el punto de vista del pensamiento de Dios. ¿Lo alcanzaron a ver? Resumimos, Dios no está en contra de que tú prosperes y multipliques tu negocio y te dé a manos llenas y seas generoso y compartas. Pues para compartir con los pobres hay que tener más de lo que uno necesita, ¿sí o no? Pero que eso no te aleje de Dios. Aún las cosas buenas de Dios, talentos que Dios te da, o algo como el matrimonio, y hacer a un lado a Dios. Que Dios nos dé sabiduría, hermanos, para que el dinero no sea tropiezo en nuestras vidas, y le demos el sentido espiritual que Jesús le dio a través de sus pensamientos que tenemos en la Biblia. ¿Le pueden dar un aplauso al Señor? Amén. Gracias, Señor. Pónganse de pie. Levanta tus manos al Señor y dile: Señor, dame sabiduría. Necesito sabiduría, entendimiento.
¿Sabes por qué, hermano? Porque el mismo Satanás te ofrece todos los reinos del mundo. Y algunos creen que